Ya comienza por Radio Hubo, un programa donde 3 extrovertidos periodistas abordan temas de la contingencia con una mirada comunicacional, junto a Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo. Acá comienza ¿Qué hay detrás? En Radio Hubo. Sean todos ustedes muy bienvenidos a este nuevo capítulo de ¿Qué hay detrás? El programa más irreverente de Radio Hubo, el programa donde podemos hablar de todo lo que hay detrás de por Detroit, dicen algunos, ¿no? Muy bien, Nelson. ¿Cierto? Buena introducción. Me sorprendió. Sí. Bueno, como siempre estamos con Fernando Seymour, director de la Escuela de Periodismo y también el director o el periodista más sensual de la universidad. ¿Cómo le va? Me voy a quedar con lo primero nada más, para no meterme en lío. Excelente, pues, Nelson. En este segundo capítulo ya. Sí. Vamos con todo. Sí, vamos con todo. Al infinito y más allá. Parece Metro de Santiago. Sí, hoy hace poco ocurrió una desgracia. Bueno, ya estaremos hablando de eso también, a propósito del tema que nos convoca. Sí, y también estamos con Ignacio Osorio, más conocido como el analista más sensual de la Universidad de Metodología, ¿cierto? Periodista también y parte de la revista La Máquina. ¿Cómo estás? Bien, un poquito agitado con tantas noticias que han pasado en la mañana, pero bastante bien. Sí, bueno, en todas las mañanas en realidad ocurren siempre casos del metro. Bueno, el metro siempre ha tenido problemas en general. Sí, siempre un poco explosivo. Muy bien. Sí, exactamente. Bueno, pero en este segundo capítulo nos toca hablar sobre un tema un poquito más general, ¿no? Que tiene que ver esta relación que ha habido sobre cómo ha sido el manejo de las comunicaciones en situaciones de violencia, ¿no? A nivel social, a nivel también comunal, a nivel de vendedores ambulantes y toda esta situación que ha afectado a Chile, no solamente en este último año, sino que hace mucho tiempo que se viene creando este problema. Se ha hablado de muchos temas, se ha hablado sobre si los extranjeros están involucrados, ¿cierto? Se ha hablado comunicacionalmente quiénes tienen realmente la culpa, y el gobierno, las autoridades, las fuerzas policiales, etcétera. Entonces, invitamos a la gente además que nos está viendo, nos está escuchando, que piense, que opine sobre estas temáticas también. Y empiezo contigo, Fernando. ¿Qué opinas tú, desde tu punto de vista, sobre lo que está pasando actualmente en el contexto de la violencia a nivel nacional, en el norte, en el sur y en el centro de Chile, desde el punto de vista comunicacional? Hay un tema ahí de fondo que suele ocurrir, que son los medios de comunicación masivos, grandes, que le instalan con mucha fuerza y al mismo tiempo con un poquitín de irresponsabilidad ciertas temáticas. Se instalan, es como lanzar la piedra y esconder la mano, ¿no? Se instalan y ahí quedan, ¿no? Y no siempre se le hace un buen seguimiento para determinar no solo el fuego artificial inicial, sino que el proceso de fondo. Y lo hemos visto con la violencia que se genera en el norte de Chile con el fenómeno de la migración. Lo hemos visto permanentemente con lo que ocurre con este mal llamado conflicto mapuche, ¿no? Hay un conflicto del Estado de Chile con sus minorías. Una de ellas, pueblo originario. Que en realidad siempre se habla de conflicto. Y esa palabra es muy fuerte para... Hay una carga, una intención de instalar violencia. Entonces, en nuestro lenguaje cotidiano ya estamos instalando violencia. Y por supuesto que el encierro, ¿no? Pre-cuarentena, muy distinto a post-cuarentena, y lo que estamos viviendo hoy, esa violencia doméstica, callejera, habitual, un tipo que se baja de un auto con un palo a agredir a un ciclista, por ejemplo, eso se está normalizando y se está de alguna manera validando, y los medios de comunicación ahí no siempre están jugando un rol de aporte, sino más bien de agitación, ¿no? Entonces, de fondo, para partir, esta violencia callejera, que está maximizada también por el megáfono de los medios de comunicación, hay que tener cuidado ahí. Nosotros como lectores, auditores, televidentes, consumidores de noticias, hay que demorarse un poco más, ¿no? Antes de retuitear algo, antes de compartir una cadena WhatsApp de una foto, de un mensaje, lo que sea, reflexionar un poquitín, no un poco, reflexionar mucho antes de meterle más benzina a la fogata, de alguna manera. Sí, tal como da el nombre de nuestro programa, ¿qué hay detrás? Ignacio, ¿tú qué crees que hay detrás de esta sobreintención, podemos decirle, de perjudicar la imagen de los extranjeros con estos casos? ¿Tú crees que hay una intención detrás? ¿Tú crees que realmente es así? ¿Qué piensas? Primero, creo que, como bien decía Fernando, hay una ausencia de crítica y una falta de análisis de parte de los medios de comunicación, porque, a ver, es cierto,
que de pronto la llegada de extranjeros de, por decirlo de alguna forma, y espero que se entienda, dudosa procedencia, genera suspicacia en la opinión pública, es cierto. Pero ¿dónde está la parte crítica de los medios de comunicación, de los comunicadores, en entender cómo han funcionado durante los últimos 30-35 años las poblaciones de nuestro país? Porque se habla de que los colombianos, de que los venezolanos, pero perdón, los chilenos como sociedad chilena hemos instaurado y hemos hecho nuestra la narcocultura en las poblaciones. Poblaciones que están secuestradas por el narcotráfico, que están secuestradas por la vehemencia, por un sistema de vida que es a todo o nada. O sea, yo quiero X cosa y la consigo a costa de un balazo, a costa de... Ley del más fuerte. La ley del más fuerte, de una selva, de, como dicen los prisioneros, la selva de cemento. ¿Pero tú crees que tiene que ver también con el ingreso de estos extranjeros hace unos años que de alguna forma cambió un poco el paradigma? Por ejemplo, lo que se habló en un reportaje en La Tercera sobre el sicariato, ¿no? Los sicarios. En Chile antes se hablaba de muerte por encargo, Claro. pero ahora se habla de sicariato. Derechamente. Y eso iba un poco con el no saber quién entra o quién sale. Porque efectivamente han aumentado, como bien dices, los asesinatos por encargo o por sicariato derechamente. Y efectivamente es un fenómeno del que hay que hacerse cargo de manera integral. Porque nuevamente, y un poco anexándolo con lo que mencionaba Fernando con el conflicto mapuche, entre comillas, en Chile se trata de resolver todo por... No, hay que meterlo preso, hay que soltar, entre comillas, ¿cierto?, a los pacos, hay que... agarrar a palos al estudiante, hay que agarrar a palos al extranjero, pero no se ve una mirada global. Efectivamente hay muchas penas que hay que endurecer en este país, y que la misma ciudadanía en el estallido social te le dice: oye, no puede ser posible que una persona mate a alguien y esté 3, 5 años preso. Pero también, ojo, no basta solo con meter a una persona de 10 o 15 años en la cárcel, sino que ver por qué esa persona llegó a ser narcotraficante, a asesinar, a asaltar, a robar su celular. Ni siquiera un crimen tan grande. El problema de eso es que incluso se instaló en los medios, y te doy la palabra a ti, Fernando, que se habla de relativizar un poco la violencia en las calles, ¿no? Es como, pero tú estás relativizando el hecho de que porque la persona tuvo una mala infancia es narco o trafica, ¿no? Entonces también ese es un problema en los medios que ha tratado como de justificar ciertos actos o también condenar ciertos actos. ¿Tú crees que los medios tienen que condenar ciertos actos o tienen que ser un poquito más amplios para analizar las situaciones que pasan? Mira, los medios de comunicación podemos identificar dos secciones muy evidentes. Editorialmente, donde es la voz del medio, a través de escritura, a través de palabras habladas, a través de imágenes, se expresa con su postura. Muchas veces las conocemos muy claramente, otras veces cuesta identificar cuál es la editorial, sí, o mejor dicho, el editorial, ¿no? La editorial se dejamos los libros, ¿no? El editorial del medio. Y por otra, las noticias, las publicaciones, etcétera, donde hay una intención, hay un título, hay fuentes a las que se entrevista, hay selección de parte de la entrevista que son las que se destacan, y uno dirá, no está hablando el periodista, está hablando la fuente a la que se entrevista, pero por supuesto hay una intención. Y ahí, a lo que tú decías, Nelson, hay un juego perverso muchas veces también con la publicidad. ¿Qué noticia instalo al lado de qué publicidad en un diario de papel? ¿O qué pops me aparece en una publicación online mientras estoy leyendo párrafos, y entre dos párrafos me aparece, por ejemplo, alarmas de seguridad? Sí. ¿Y la noticia cuál es? Aumenta los portonazos. ¿Eso es casualidad? Claramente no, pues hay una estrategia comercial. Por lo tanto, ¿qué manda finalmente? ¿La noticia, la intención de generar alerta respecto de delincuencia, o es porque la publicidad me exige, para pagar bien, que le dé un plus? No solo me publicas el banner, no solo me publicas la foto del producto, sino que además necesito qué intenciones. Y ahí, entonces, si no tenemos la capacidad de percibir aquello, nos comemos la noticia tal como me la están entregando. Ojo que no es casualidad que justo en el horario de almuerzo, que es uno de los horarios más concurridos a nivel de audiencia y de los más caros a nivel de publicidad, justo curiosamente se da este famoso comercial, ¿cierto?, de las alarmas de seguridad en las casas. Y reiteradamente que a estas alturas del año debe tener fácilmente 3 o 4 versiones. O sea, estamos hablando de que hay un éxito en la contratación de estas alarmas, acotando lo que decía Fernando.
Ojo con eso, porque no es casualidad que justo en el horario de las noticias del mediodía es donde más se informa sobre portonazos, asaltos de celular, etcétera, esté este comercial. También debe haber algo ahí, comercial. ¿sabes qué? Hay que considerar que además lo vertiginoso que implica cada vez más, ¿no? El socializar información, llamémosle noticias, ¿no? Noticias porque ya está publicado, masivo, de impacto social amplio. Pero ¿qué mostramos como medios de comunicación? Lo inmediato. Hacíamos alusión hace poco, ¿no? Una explosión en el Metro Santiago. Lo inmediato requiere rapidez, un video, una declaración espontánea, pero los medios se encargan además de mostrar lo invisible, lo que hay detrás de eso, y ahí a lo que plantea Nelson, ¿no? Sobre la migración. Es muy fácil instalar la delincuencia asociada a aumento de migrantes, es muy fácil, se instala. Pero se hace la bajada posteriormente a lo invisible, a lo que realmente no estamos percibiendo como sociedad. Entonces ese juego entre lo visible y lo invisible hay que tener mucho cuidado. Y editorialmente hay intenciones también. Sí, no, y es curioso, me acordaba una anécdota de que cuando hubo un caso fuerte de asesinato a una mujer, hace poco de femicidio, lo mismo que decía Ignacio, que aparecía cada cierto tiempo una publicidad y había una que era como de... No me acuerdo estas marcas que hay de cuidado de la mujer, de la toalla higiénica y todo eso. Y aparecía, cuídate de verdad con tal cosa. Claro, O sea, entonces incorpora el lenguaje cotidiano de la violencia o del peligro, del miedo, a los productos cotidianos. Sí, es una fuerte, distorsión, digamos, ¿no? Estamos constantemente en peligro hoy día, más allá de la reacción normal, ¿cierto?, de las personas con lo que pasó en el metro. Probablemente más de alguna persona que estaba en el andén, que era bastante a esa hora, pensó esto es un atentado terrorista. Claro. Entonces la gente anda, como se dice comúnmente, saltona. Si estamos bombardeados con series, ¿no? Las distintas plataformas, series de violencia, de terrorismo, de infiltraciones, etcétera. Si los medios de comunicación nos están instalando, además, que es inseguro salir a la calle, que cualquiera anda armado, que los migrantes están controlando redes, no solo ya de narcotráfico, como decía Ignacio, de las poblaciones, sino de redes de violencia donde cobras por un espacio público, al mejor estilo de los parquímetros para estacionar, claro. Ahora cobrando por un espacio en la vía pública para vender. Bueno, si todo eso está todos los días instalado, no solo lo normalizamos, sino que lo incorporamos entonces como violencia permanente. Por lo tanto, ¿qué hago? Me quedo encerrado. ¿Y qué hago? Consumo series. Y esas series tienen, en general en el último año en Chile, mucho enfoque a Pablo Escobar, a la figura del narco, o La Casa de Papel, que sin ser directamente, claro. te muestra un poco un toque más violento y que está constantemente en diferentes plataformas y en diferentes espacios. Entonces uno de repente anda efectivamente medio... Es la imagen del delincuente un poco, como que... Robin Hood. El Robin Hood siglo XXI, digamos, claro. ¿no? Sí, bueno, hay una canción chilena, ¿cierto? El grupo Juana Fe, que... Sí, a propósito del grupo Juana Fe, que de alguna forma representa la identidad de los vendedores ambulantes en Chile, ¿no? Que es como el centro de la violencia hoy en Santiago sobre todo. Así que vamos a escuchar la canción Callejero, un clásico de la música chilena, en la voz de Juana Fe. Calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Cuando lo pillo por la calle le digo, siempre le digo. Que huele si no llegan a encontrar. Siempre le digo. Que huele si no llegan a encontrar. Siempre le digo. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno,
ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno. Por encargo de importadora internacional, me he subido esta tarde a este micro para ofrecerle una promoción que nunca puede faltar en el bolsillo del varón y la cartera de la dama. Son 4 lapicitos de 4 colores, mire que usted en el comercio lo puede encontrar fácilmente por 300 pesos cada uno. Hoy, por ser una promoción y por encargo de importadora internacional, se lo lleva los 4 en 500 pesos. Ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante, callejero, ambulante, vendedor ambulante. Lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, caballero de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno, lleve de lo bueno. Volvemos a ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? Este programa donde analizamos comunicacionalmente cada uno de los hechos que ha marcado a Chile y al mundo. Hemos hablado, ¿cierto?, sobre la nueva constitución que, bueno, en septiembre ya se sabría si se aprueba o se rechaza este documento, que ha estado con bastante polémica últimamente. Y también, por supuesto, hoy estamos hablando sobre la violencia en las calles en Chile, ¿cierto? La violencia en general y cómo comunicacionalmente se ha abordado y cómo se ha de alguna forma manipulado la información, ¿no? Por decirlo de alguna forma. Estaba viendo un dato recién, mientras estábamos escuchando a Juana Fe, que, por ejemplo, un estudio de seguridad ciudadana y género, que no hemos abordado el tema de las mujeres también, que siempre se aborda muy por encima, la violencia hacia la mujer en los medios generalmente, a menos que sea un caso específico, que dice que de cada 100 hombres en Chile que declara sentir inseguridad en las calles, hay 169 mujeres que perciben inseguridad en un taxi, 123 en un paradero, 145 en micros, 127 en las calles de su barrio, imagínate, el barrio, o sea, 143 en centros comerciales y 123 en terminales de buses. ¿Qué le hace sentir este nivel de inseguridad desde las mujeres, desde la mirada de las mujeres en general, Ignacio? Creo que primero obedece mucho al tipo de sociedad que tenemos, que es una sociedad machista, que por lo menos en los últimos años eso ha ido un poco retrocediendo, pero que en general se ve mucho a las mujeres como una persona o un objeto de segunda clase, y donde yo, hombre, tengo supuestamente el derecho a violentarte, pasar por encima tuyo, o en algunos casos más extremos incluso violarla o matarla, y eso evidentemente, ¿cierto?, es un error, es algo que debemos erradicar completamente, tanto a nivel penal, a nivel judicial, como a nivel educativo, para que las futuras generaciones cambien el chip, cambien ese enfoque, porque efectivamente no es así. O sea, las mujeres son, a la par del hombre, tan capaces de realizar las mismas funciones, e incluso algunas mucho mejor por habilidades propias de ellas. Estoy haciendo un nexo entre los datos que han hecho y lo que dice Ignacio. La violencia de género, no solo intrafamiliarmente, que tuvo una explosión bastante evidenciada en pandemia, existía, pero muy oculta, sí, o muy tapada, pero con el encierro familiar se evidenció mucho. Y esa violencia de género, llevada también a los niveles de desigualdades laborales, es violento saber que realizas el mismo trabajo que tu compañero hombre y sin embargo los sueldos son distintos. Es violento el que tu jefatura te cuestione porque no eres capaz de hacer un buen trabajo, porque estás más preocupada de las labores domésticas, de tus hijos, que estás con días de menstruación, lo que sea. Eso es violencia, sí. Pues, es violencia. No solo el disparo, digamos, no solo el empujón. Es violencia psicológica, emocional. Y llevemos también a la violencia de género instalada en la calle. A propósito de la canción que escuchábamos, del comercio ambulante,
donde mujeres tienen que pelear por una esquina, por un territorio, porque de lo contrario no venden, y si no venden no hay plata para ese día, para esa comida de ese día. Para Pero su familia. ustedes consideran que en las calles, más allá de la narcocultura que se le dice actualmente, ¿ustedes creen que hay mafias? Porque se ha hablado mucho de mafias. De hecho, no sé, no recuerdo en qué canal fue que estaban hablando justamente de eso. Y había un analista que decía, cuidado con hablar de mafias, porque mafia ya es algo un poquito más complejo, ¿cierto? Un poco más violento. Es lo que él decía, que estos son grupos organizados, pero no necesariamente mafias, ¿no? Que manejen como un territorio, no necesariamente. ¿Pero usted cree que existe un concepto de mafia actualmente en el contexto de la venta ambulante o del narcotráfico en Chile? A ver, si queremos referirnos al tema, al concepto desde lo clásico y desde las definiciones tradicionales, por mafia se entiende a la mafia siciliana, mafia napolitana, a los yakuza, los cárteles de Colombia y México. Japón. Yo creo que por el momento no hemos llegado a ese nivel, pero sí podemos estar hablando de organizaciones delictuales, ilícitas, que efectivamente actúan fuera del margen de la ley desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista impositivo y por cierto desde el punto de vista, y que repercute cierto en los medios, de la tenencia de armas. Y lo vimos la semana pasada o antes pasada. Recientemente 6 o 7 vendedores ambulantes con pistola y disparando en plena Alameda. Yo te podría decir en defensa personal. Pero existe legalmente el cómo demostrar que... Porque lamentablemente es cierto que hay que llevarlo todo lo legal para tener sustentos científicos y sólidos. O al revés, es una necesidad del entorno que subcontrata seguridad Eso. para trabajar tranquilos. Y ahí subyace la pregunta, ¿por qué se generan esos entornos de esa manera, con esos enfoques? ¿Y por qué determinada persona está acostumbrada a tener que portar un cuchillo o una pistola o un bastón retráctil para tener que defenderse? ¿Defenderse de qué? Exacto. Oye, redes o mafia o grupos, habría que, así como teóricamente, identificar un elemento organizacional primero. Efectivamente hay una pirámide, hay jefatura, hay mandos medios, hay gente que opera. Económicamente hay sustento monetario para mantener viva esa empresa ilícita, mantenerla viva, es decir, hay que coimear por acá, por allá, hay que pagar sueldos, hay que adquirir, hay que tener espacios, arrendar, vehículos. Habría que considerar también contactos, redes de contacto con la justicia, ¿sí? Tener abogados, tener jueces o tribunales en donde tengo certeza que mi gente va a poder estar circulando rápido. ¿Será cierto que efectivamente están los carabineros coludidos con estas organizaciones delictuales o fuera de la ley? O más que carabineros, el PDI. También. Que eso está más involucrado. Entonces, todos esos elementos, si convergen, uno puede decir, sí, efectivamente. Y tuvimos hace poquito, ¿no? Mafias, pongámosle nombre, SQM, Corpesca, Penta. No sé, pero también, parece que algunas son más elegantes, ojo, algunas que son más refinadas. Eso es otro punto, ¿no? hay una visión de clase muy arraigada. O sea, tú que eres pobre y vendes en la calle, eres una mafia, perteneces a una mafia. Pero tú, que evadiste impuestos, pero de andar con carrobatita, con traje, no. Buen apellido, por cierto. Y ahí los medios de comunicación, entonces, ¿hacen el distingo entre una y otra? Y ahí creo que volvemos un poco a lo mismo que a lo que mencioné antes. La falta de crítica y de sentido crítico de los medios. O sea, los medios son casi Twitter que replican lo que pasa. Y lo replican hasta el hartajo, con la diferencia que su impacto suele ser mucho mayor al de una red social. Es como el caso del cineasta Nicolás López, que finalmente salió culpable, ¿cierto? Y va a ser, o sea, ya va a estar encarcelado. Esperemos. El caso de Nicolás López también se hablaba mucho de la mafia dentro de su productora. Entonces, ¿sienten ustedes un poco que los medios mal usan este término de repente para justificar algún tipo de organización criminal? Porque, claro, hablar de la mafia del cine es un poquito exagerado, creo yo, ¿no? Porque tampoco es que estén matando gente, tráfico de traficando influencia. Claro.
Entonces no sé, en particular cómo manejan el término mafia últimamente los medios para referirse a todo tipo de grupos. O de pronto, para hacerlo un poquito más elegante y suave, usan el término imperio. Claro, que en el caso de él hablaba de su imperio. Exacto. Él hablaba del imperio, o sea. Y que también responde un poco a lógicas y que da también a entender por qué hacía lo que hacía, de él sentirse empoderado y sobre el resto. Y eso también es un poco la cultura que hemos generado los últimos 35, 40 años. O sea, yo paso por encima de ti a toda costa. Y no me interesa ni tu integridad física, ni tu integridad psicológica, ni tu integridad sexual. Bueno, frente a esos imperios, autoproclamados algunos, evidentes otros, o a las mafias, o a los círculos de poder, también una crisis de pérdida de confianza en las autoridades, ¿no? Cuando se ve que tu autoridad no es capaz de combatir esa violencia de manera efectiva, preventiva, ley de la selva. Sí, y nos encontramos entonces con la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, autorregularse, tomar decisiones de armarse unilateralmente, y lo que es peor aún, lo más básico, violentar frente a cualquier estímulo contrario a lo que uno considere apto. Es decir, responder con violencia la violencia en lo cotidiano. Y para cerrar esto, lo que tú decías, Nelson, la violencia de género, una cosa también es la percepción, ¿verdad? Sí. Percepción de inseguridad, de violencia, y otra es que efectivamente a uno le haya ocurrido, y eso por supuesto que se maximiza al límite, al techo máximo, puesto que es la experiencia propia la que está hablando y no simplemente una percepción del entorno. Entonces, ahí tenemos otro tema en los medios de comunicación, las estadísticas y los datos, ¿no? La interpretación de los datos. Exactamente. Sí. Qué complejo cuando uno no tiene acceso al estudio completo y simplemente a una cifra, a un número, a una cantidad que puede reflejar una parte de esa interpretación y no necesariamente el fenómeno en su totalidad. Fernando Ignacio, para ir cerrando, en breves palabras, ¿qué creen ustedes que comunicacionalmente se debería hacer para tratar de apaciguar un poco esta situación de la violencia hoy en Chile? Primero, dejar de mostrar a cada instante como que si fuese noticia, porque la noticia también pierde su valor cuando esta es repetida y constante. Que hay portonazos, que se roban celulares, que hay asaltos de diferente índole, porque ya sabemos que existe. Ya sabemos que hay un problema, pero ¿cuál es la solución? Los medios de comunicación también son encargados de al menos, no sé si de generarla, porque para eso existen políticas públicas, pero sí de mostrarte soluciones y de mostrarte también el abanico completo del por qué está ocurriendo esto, para que podamos entender el país y la sociedad profunda, porque Chile no es el mall del sector oriente o el centro de Santiago. La realidad profunda de este país y el por qué están pasando las cosas. Fernando. Es interesante ya algunos medios de comunicación cómo van generando espacios de un poquito más de 1 minuto, 2 minutos de lo instantáneo, del momento, de aspirar a solamente al pinchazo del link para generar visita y validar frente a los auspiciadores, digamos, de que efectivamente hay seguimiento de parte del consumidor. Es interesante espacios audiovisuales, podcasts como estos, por ejemplo, medios de comunicación alternativos, independientes, que se la están jugando por comunicar más allá, insisto, en lo instantáneo, sino que mostrar perfiles, mostrar realidades de largo plazo, pero que claro, no siempre está el financiamiento para mantenerlo vivo, son muchos experimentos y que quedan ahí. Hoy es más fácil tal vez generar algo digital, pero sabemos también lo digital puede ser rápidamente avasallado por los monstruos digitales, ¿no? Es complejo ahí, pero creo que por ahí va. Nosotros como consumidores de información, consumidores de noticias, busquemos más allá de lo tradicional, de los grandes imperios comunicacionales, y nos vamos a encontrar con realidades sumamente atractivas y que nos impactan más allá, insisto, de lo evidente, ¿no? Ir a buscar, tal como buscamos en Google, y no nos quedemos con los primeros 5 aparatos que aparecen ahí, pincho el primero y busco la información, demoremos un poquito más en buscar. Vamos al número 2. Vamos a la segunda página por lo menos, ¿no?
o partamos de atrás para adelante, pues vamos a la número 1000. En una de esas nos sorprendemos también y dejamos de perder esa capacidad de asombro que es importante cuando se trata de información. Así es. Bueno, estamos culminando el segundo capítulo de ¿Qué hay detrás? ¿Cierto? Que fue una conversación bastante interesante. Invitamos a toda la gente que nos escuchó, que nos vio, que revise el otro capítulo, que revise el demás contenido de Radio Hubo y que por supuesto se quede con nosotros para los próximos programas y próximos capítulos. Bueno, Fernando eligió la última canción, ¿cierto? La segunda canción que tiene que ver también un poco con todo este contexto. Cuéntanos un poquito por qué elegiste esta canción. Sí, hay el tema de la violencia que hay que entenderlo en las distintas dimensiones multifactoriales, pero hay que entenderla en simultáneo también. Y hay una violencia que hace tiempo se viene dando de manera bastante irracional muchas veces. Lo vimos, recuerdo, tuve la posibilidad de reportear en terreno las marchas del 2011, cuando el movimiento estudiantil se instalaba. Quienes hoy son gobierno emergían ahí, emergían como dirigentes estudiantiles. Por ahí podríamos haber también mencionado el fracasado plan Estadio Seguro, donde se opta por dejar a la fuerza policial fuera de los estadios, pero son los propios dirigentes de los clubes quienes piden a gritos que vuelvan a estar dentro de la cancha, digamos. Así que bueno, alerta, ¿no?, de Evelyn Cornejo. Es interesante lo que está ocurriendo cuando uno transita por las calles. Para algunos la violencia policial es muy latente aún, para otros es sinónimo de resguardo y seguridad. Esas interpretaciones cada uno también que las haga durante este tema. Perfecto. Bueno, Ignacio, Fernando, como siempre, muchas gracias. Nos escuchamos y vemos en un próximo capítulo, así que nos quedamos con Alerta de Evelyn Cornejo. Hasta luego. Hasta siempre. Nos vemos. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Alerta, alerta, alerta que camina la espada de Bolívar por América Latina. Bolívar cabalga, Bolívar se levanta junto a los indígenas, obreros y estudiantes. Va por las callampas, por minas, por escuelas, en
La historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres. La historia está en nuestras manos, este cuento recién ha comenzado. Esto fue ¿Qué hay detrás? Por Radio Hubo, junto a los periodistas Nelson González, Ignacio Osorio y Fernando Seymour, director de periodismo de la Hubo, hablando de la contingencia desde la mirada comunicacional y analítica.